ya Freud ya pega y hace como que dice que su psicología es un poco triste y en cualquier caso para la persona se pega. Bueno, pero en cualquier caso yo me refiero a que, digamos, cuando hablo, digamos, de que una represión se levanta y pasa su energía al consciente, porque lo usual era pensar que esa energía pasaba a usarse, digamos, a que la conciencia podía, digamos, utilizarla, y sin embargo dice como que es el alma en última instancia la que, por lo inconsciente, la que dirige esa energía hacia donde quiera, y un poquito para el desespero del psicoterapeuta y del paciente. Tendrías que haber traído el trozo. La verdad que eso hubiera sido ideal. La próxima vez que lo tengan impreso, digamos, eso se lee en muchos otros sitios, el trozo, ¿no? Incluso de Freud, digamos, esas represiones están sujetando una gran cantidad de energía de la persona. Entonces, digamos, un trabajo sobre ellas hace que se libere esa energía, y el tema era que esa energía parecía como que quedaba a disposición del consciente, tenía mucha más fuerza, de repente te sentías más vivo y más. Y sin embargo, digamos, lo que dice Jung es como que esa energía no la conduce y no la puede utilizar la conciencia, sino que sigue sus propios caminos que antes sorprenden. Está un poquito por ahí. Pero no sé, no estoy seguro de que sea así. No estoy seguro. Yo creo que a esa altura de su desarrollo, Jung pensaba que cada complejo, cada frustración, cada cosa reprimida, no solo es reprimir una idea y un sentimiento, sino que junto con ello una cantidad de energía vital enganchada a eso. Eso es cierto. Más que energía vital es energía psíquica. Por eso unas amigas mías que son psicólogas, que yo ya lo he comentado en la web, tienden a decir, un poco en broma, pero un poco en serio, que la patología tonta. Tener que vivir lleno de síntomas es tener que vivir con muy poca libertad de vida, porque estás esclavizado a los síntomas, que implican no solo la preocupación por el síntoma, sino la falta de vitalidad, la falta de atención. Todo eso es energía, pero no está ahí enganchada en reavivar esas zonas reprimidas que desde lo inconsciente generan síntomas, ¿no? Por lo cual sí, en principio, porque no es tan así, la idea es que una vez liberado, que no es tan fácil liberar, porque liberar quiere decir que tiene que cambiar la actitud de la persona. De reprimir algo es tener que vivir afrontando, y por lo tanto con un cambio de autodefinición, lo que antes, con un síntoma, me permitía vivir como si yo no tuviera nada que ver con eso. De reprimir es tener que afrontar consciente. Soy aquello que estaba negado. Se entiende que no es tan fácil, que no es simplemente como saco una moneda que estaba escondida y la pongo adelante. No, de reprimir es decir que pasa de la trastienda al frente y se vive con eso y se afronta y se muestra, claro. No debe ser el mismo sujeto el que vive con una represión que aquel en el que la represión no está, es otro. ¿Entiendes que es otro, no? La vida, imaginemos, bueno, en esta época no, pero en otros tiempos, un homosexual reprimido, que ni siquiera sabe que es homosexual, no lo puede afrontar, lo sabe sin saber, esa es la característica del inconsciente, La característica de lo reprimido no es que no lo sabe, sí es cierto que no lo sabe, pero hay algo en ti que lo sabe, pero tú no lo quieres saber. No es lo mismo que no saber que hay un planeta que todavía no se descubrió. Supongamos que mañana descubre un nuevo planeta, no lo sabíamos, sí, pero eso no estaba reprimido. No lo sabíamos ni lo podíamos saber, pero el no saber de lo reprimido es un no saber donde sin embargo algo en ti lo sabe. Tanto que cuando se reprime siempre la reacción es, si yo en el fondo ya lo sabía. Siempre. Nunca es una novedad. Nunca es como, ¡ay! Apareció un planeta que no había. No. Emergió algo que de alguna manera, sin saberlo, lo sabía. Pero imagínate a alguien que trata de vivir ante sí y ante los demás como un heterosexual, pero con serias mermas, evidentemente. Finalmente, a partir de culpas, mantiene una relación más o menos aparente, insatisfactoria, sin duda, pero se puede explicar de mil maneras. Esta noche estoy cansado, mañana he tenido un mal rollo en el trabajo, y así va pasando el tiempo para rendir lo menos posible. Normal.
sin deseo es muy difícil, ¿verdad? Finalmente, contra su voluntad, tiene algunos escarceos que no se tienen que saber porque dañaría su imagen, con lo cual empieza, primero, el intento de vivir de acuerdo a lo que no es, y segundo, a la culpa de verse arrastrado en momentos a tocar con lo que no quiere. Claro que tiene que haber síntomas, claro que tiene que haber angustias, claro que toda la energía no está disponible. Hay una cantidad de energía puesta en que no se sepa, no enfrentar, no vivir. Es como cuando uno miente. Cuando uno miente pasa igual. Te tienes que acordar todo el tiempo de que has mentido a no meter la pata. Ya no estás libre, se acabó la espontaneidad. Y eso es pérdida de energía. Eso es... La energía que tienes para interesarte por algo no está, porque está puesta mucho en que no aparezca aquello. De reprimir es tener que afrontar conscientemente cómo son las cosas y tener que tomar una decisión, no vivirlo inconscientemente. Y si esta persona afronta y toma la decisión, ya no es la misma persona de antes, ¿verdad? Por ejemplo, puede afrontarlo, dejar a la mujer, cambiar de estilo de vida, ya no es la misma persona, evidentemente. O puede afrontarlo, considerarse un enfermo y tratar de hacer un tratamiento bárbaro, como sea. Ya no es el mismo que vive como una especie de escisión consigo mismo. Por eso insiste tanto Jung al principio que el tema de lo reprimido, y ya estaba en Freud, tiene una dimensión ética. Hay una cuestión de honestidad. Yo no digo ética del cristianismo, digo ética del alma. Vivir en la negación, en la mentira, en el autoengaño y en la fantasía, en el sentido de lo ilusorio para no afrontar la realidad, es deshonesto. Y normalmente a la base de una neurosis, piensan ellos, hay un acto no reconocido, encajonado en el traste de deshonestidad. Pensemos que casi todas las personas llamadas normales somos deshonestas. En el sentido de que tenemos una imagen pública. No solo ante los demás, sino ante nosotros mismos. Y en esa imagen pública no cabe todo lo que hay en uno. No cabe. Todos tenemos los secretitos. Y tenemos los secretitos, que siguen siendo secretitos, pero pueden ser confesables. Y tenemos los secretitos inconfesables. O sea que en cierto sentido todos somos hipócritas. ¿Verdad que sí? Todos somos. Tratamos de llevar una vida de cara a un estándar que no tiene que ver con la verdad de uno mismo. ¿Por qué? Porque afrontar la verdad de uno mismo es tener que afrontar demasiadas cosas. Lo otro parece más fácil, ¿no? Pero es más difícil, porque se paga un precio. Esto es lo que diría yo. Así que a la base de esto, ya lo vio Freud, a la base de todo este tipo de cosas hay un tema de, yo diría, deshonestidad, sumisión a una moral, sumisión a una ideología que te pone en contra de ti mismo, conveniencias, concesiones, pactos. Para no perder el trabajo tienes que soportar una vida que te es ajena y convencerte de que es soportable y es lo mejor posible. Pero bueno, es que lo otro, ¿qué implicaría? Implicaría tener que ser un adulto y afrontar la vida seriamente. ¿Se entiende esto? Implicaría tener que decir que estoy haciendo aquí, me tengo que plantear mi vida, pero eso da mucho miedo, es mucho trabajo. Por huir de ese trabajo se cae en otro. Y Jung insistió mucho, siguiendo a Freud, el dolor de la neurosis, el dolor de la patología anímica es doloroso, pero es un dolor que no lleva a ninguna parte, porque es un dolor que aparece por evitar un dolor que enfrentado produce una transformación. Por lo tanto, la patología es un arreglo que mantiene las cosas como están a cambio de un precio terrible, para evitar el dolor que haría que las cosas no queden como están, y que llevaría a descubrir algo de ti y del mundo, porque cuando tú cambias, el mundo cambia, no están separados. Cuando tú cambias, tu registro de lo que existe ha cambiado y de repente el mundo se ha llenado de dimensiones que antes no estaban, porque tú no estabas. ¿Se entiende esto? Cualquiera que haya vivido voluntaria o involuntariamente un proceso de conversión, de transformación, sabe que no solo se ha sentido distinto, ha descubierto un mundo que no sabía que existía. Y como en el mismo acto
Ha cambiado el sintonizador que hay en ti, y la realidad que antes era tu única realidad porque no tenías dial, al producirse esa transformación al instante hay otro mundo. O sea que es una transformación de mundo también. Es penoso, y en esto tenía razón Freud, lo reprimido es reprimido porque es penoso. Si no fuera penoso no sería reprimido. Pero el dolor que genera tener que vivir en lo imaginario, que implica un grado fuerte de anestesia, una pérdida de interés vital, y como diría Adler, una falta de capacidad de conectar con el todo, y por lo tanto una vida egocéntrica, llena de anhelos de superioridad y vaciada de significado. Tiene un precio gravísimo eso. Y lo ves, se puede ver, ¿no? La gente son como cadáveres que se arrastran. Por supuesto, creen que no, pero lo ves, gente que está muerta en vida, muerta. Sepulcros blanqueados, lo que dijo Cristo. Muy blancos por fuera, muy muertos por dentro. En este sentido, el comienzo de la psicoterapia, en este sentido profundo, es un gran cuestionamiento de ideas morales y religiosas y culturales. Ya dijo Freud, la represión tiene que ver con la cultura. La cultura nace de la represión, pero la cultura además genera represión. Todo miembro de una sociedad necesita adaptarse a los patrones de esa sociedad, pero esa adaptación implica un sacrificio. Sacrificio de todo aquello que ese individuo, en ese individuo vive y no da la talla de los parámetros. Hay gente que puede soportar bien esa renuncia, son frustrados, pero pueden vivir con la frustración, y hay gente que no puede. Ese es el enfermo, digamos, el que no puede hacer concesiones y seguir como si nada. Más tarde Jung va a decir, el enfermo, en este sentido, es un elegido. Es aquel que tiene que hacer un camino, que el otro, en cambio, puede evitar hacer viviendo en medio de frustraciones. El enfermo ya no puede vivir así. Y tiene necesariamente, no porque quiera, sino porque se le hace imposible la vida, emprender un camino que finalmente le llevará al descubrimiento de sí. Esto cambia la idea de la patología. Ya la patología no solo es como una especie de castigo o de error, sino la oportunidad de una transformación. ¿Se entiende? En Jung cambia todo esto. En Jung, de repente el enfermo está llamado, es como que el daimón le llamara a vivir en un plano que todavía no conoce, ni se puede imaginar, pero lo que está claro es que ya no puede seguir donde está. Y el otro, el llamado hombre normal, es alguien que soporta un alto grado de frustración en un estado de adaptabilidad que le mantiene siempre igual. ¿Se entienden esto? Es interesante. Hombre, se ha ido mucho más allá de eso, ¿no? Pero bueno, hay que pasar por ahí. Esa es la primera parte por la que hay que pasar. Hay algo individual también, hay algo que plantearse en todo esto. En el articulito, no en todo el libro, sino el que puse en la web, lo poquito que puse, hay una cita del joven Jung donde dice, donde se aprende psicología, no es en los experimentos del laboratorio ni en las universidades, no es en la psicología experimental. Si alguien quiere aprender psicología, que vaya a los burdeles, que vaya a las sectas, que vaya a la calle y va a descubrir dónde está el alma. El alma no está en los laboratorios. Bueno, ahí hay todo un enunciado. O sea, esos experimentos de cuánto tarda un reflejo, cómo sale la rata del laberinto, esos test no llegan al alma. El alma no está ahí. Por eso yo insiste, esto es una psicología sin alma. La única psicología con alma es la que hable de la profundidad de la existencia humana. Y no está en la superficie la profundidad de la existencia humana. Los test son superficiales. Hay que penetrar. Hay que ir a la zona oscura. ¿Se entiende esto? Y yo soy un defensor de eso. Creo que por ahí hay que pasar, aunque lamentablemente cada vez menos. El fin de todo esto es la caída en la más absoluta superficialidad, es decir, todo es neuronal, todo es físico, no hay nada que investigar, no hay nada que conocer, es ajustes y desajustes químicos, ¿no? Esto es lo que hay. El camino al cyborg, que es imparable, es la realización de nuestra cultura por el momento, el hombre máquina y la máquina humanizada.
Y uno, como es viejo, lo mira con espanto, pero los jóvenes están encantados, y cada vez son más vivos y son felices, se realiza el sino de nuestra cultura. Destruir la naturaleza para transformarla en un aparato lógico. Y lo que sea lógico que tome cuerpo. Es eso. Eso es la encarnación. Y nadie lo había sospechado. Años de encarnación, la encarnación se consigue. La materia es absorbida por la técnica y la técnica se materializa. Y lo único real no es ni la materia sin técnica ni la técnica sin material. Lo único real es software. ¿Y qué es software? Materia logicizada. Y lo que no pueda controlar el software no existe, ha de ser destruido. Como se destruyen los ríos, como se destruye el clima, como se destruyen las poblaciones, como se destruyen los derechos humanos, como se destruye la realidad tridimensional para sustituirla por la virtual, que es la real. Bueno, un proceso de largo alcance. O sea que hablar de esto es hablar de la causa perdida. Es la causa perdida. Es como saber que, bueno, ganan los malos, pero no me importa, que aunque ganen los malos, muero diciendo que son malos. En lugar de plegarme el poder. Y sí, pero al final es eso, ¿no? El camino será tratar de entender que tiene que ser eso. No solo, no, es inevitable, pero no solo que es inevitable, sino que diablos pasa ahí. Ahí es donde entra Guillermo. Voy a terminar de leer un poquito lo de los otros días, porque cortamos en el punto donde empezaba a ponerse interesante. A ver si lo encuentro, sí. Realidad del alma, ¿recuerdan 1931? Ya han pasado años aquí. Hay que saber, bueno, no importa dónde lleguemos, ¿no? O sea que seamos rodeados, damos rodeados. Hay que saber, que cosa que no se dice en los libros normalmente, que estos grandes psicólogos, hablo de los grandes, de los creadores, no hablo de los sectarios de las escuelas que repiten lo que dijo el maestro, y que repiten las frases de sus libros y los transforman en dogmas y se las aprenden de memoria y las practican como algo que hay que creer y es así porque lo dijo yo. Esos, no, porque lo dijo Freud. Esos son los sectarios. Ese es el dogma. Pero los grandes pensadores no seguían ningún dogma, seguían su visión. Estaban de cara al desconocido, no tenían de qué agarrarse. No como estos otros seguidores que entre ellos y la vida ponen el dogma y lo repiten, y van en muletas, y por supuesto de la vida no conocen nada. Pero los grandes descubridores estaban solos ante el misterio. Esta es la grandeza. Los más grandes psicólogos, desde que la psique deja de ser una cuestión académica para tener profundidad, que pueden ser Fechner, que algunos ya lo conocen porque lo he hablado en otro curso, sin duda Freud, y también Jung, que son 3 casos, y hay más. Cada uno de ellos, en su vida personal, cayó en una profunda enfermedad creativa. Y se encontraron a solos en una experiencia personal de estar enfermos. Enfermedad que nadie podía curar. Y a través de la experiencia de su proceso personal, cada uno de ellos emergió transformado con una visión que es lo que ha aportado el mundo. Esto hay que saberlo. O sea que no se aprendió en los libros ni solo elaborando lo de los demás. Por eso son tan originales. Porque cada uno habla de lo que fue su experiencia vivida, con sus propios medios y su propio descubrimiento. Fechner ya saben que se quedó ciego y estuvo años viviendo en la oscuridad y se retiró y se quedó en la cama y soportó la ceguera hasta que un día se despertó transfigurado pudiendo ver la luz interior de todas las cosas. Bueno, y cambió su vida y cambió su obra. Freud tuvo una gran neurosis, él mismo lo confiesa, antes de ser el fundador del psicoanálisis. Fue el fundador del psicoanálisis gracias a su gran neurosis que enfrentó con sus propias ideas. El primer sujeto al que se le aplicó la interpretación de los sueños freudianos, el encuentro del complejo de Edipo, fue él mismo. La idea del complejo de Edipo la obtuvo a partir de su autoanálisis. Un autoanálisis que no lo hizo por ganas de conocerse a sí mismo, lo hizo para salir de un estado de angustia, de ansiedad y de depresión.
No lo hizo como una especulación intelectual. Y en ese proceso empezó a enfrentar en él y a recuperar lo que él mismo consideraba lo perdido, lo olvidado, al punto de hacer regresiones hasta su infancia. Y es allí donde se le presentó la temática de Edipo, la temática de la sexualidad infantil. Revivió su vida. El resultado de eso fue que Freud no solo superó sus neurosis, sino que se transformó en otro hombre. Un hombre seguro, un hombre visionario, un hombre que cualquiera que lo conocía parecía alguien que sabía mucho de la vida. Y a partir de esta experiencia es donde ofrece toda su visión. Surge el psicoanálisis. ¿Se entiende esto? En 1913 Jung rompe con Freud, que tenían una relación muy especial, muy íntima. Freud era un padre para Jung, y Jung era el hijo directo de Freud. Había una relación de admiración, de apoyo, de camaradería, y Freud lo había elegido como sucesor. Freud era un hombre mayor, sabía que se iba a acabar, y creía en el psicoanálisis, creía que él hacía un aporte a la humanidad, quería que el psicoanálisis siguiera existiendo en un medio donde era rechazado. Hacía falta librar la batalla. La vida de Freud, desde que salió de su nequía, el descenso al reino de los muertos, toda su vida consistió esencialmente en la batalla por el psicoanálisis, con la cual fue elaborando nuevas ideas, pero eso es lo esencial de su vida. Tenía una vida familiar feliz, era un hombre sociable, pero todo el propósito de su vida estuvo en el psicoanálisis, ¿sí? Pues veía que si él moría, esto se podía desarmar, podía desaparecer. Fundó una sociedad, estimuló, creó vínculos con el extranjero, atrajo gente. Pero él pensaba, cuando yo no esté, ¿quién sostendrá esto? Y lo eligió a Jung. Jung era el elegido, el brillante, el con ideas propias, el con talento. Claro, cuando Jung siente que está llamado a otra cosa, fue terrible. Para Jung fue muy terrible. Es la culpa de decepcionar a un padre. Y para Freud fue muy terrible. Es la traición de quien más has esperado y más has confiado. Fue una ruptura muy dramática, mucho, que afectó la vida de ambos, sobre todo la vida de Jung. Jung perdió esa guía que tenía y se encontró solo, y cayó en un proceso que hoy podríamos llamar esquizofrenia. Toma ya. ¿Y con quién? ¿Con quién puede tratarse Jung? Con nadie. Porque su visión del alma no la tiene nadie. Y tiene que afrontarlo a solas, teniendo visiones, jugando con sus excrementos. Pero hay un propósito en él, y es, va a entrar en eso, va a acoger lo que venga, que es parte de lo jungiano. Acoger lo que se presente, pero preservar lo más posible un parámetro con la vida exterior. Intentar seguir cumpliendo sus obligaciones familiares, reducir al máximo sus intervenciones profesionales, pero mantenía su consulta. Dejó de dar clases, paró, pero intentó continuar con una rutina para no perder el último contacto con la realidad exterior, mientras aceptaba un descenso a las profundidades inexploradas de la psique, así lo diría él. Y de 1913 a 1919, Jung vivió en la soledad anímica, no vital, tenía su mujer, tenía sus niños, tenía sus pacientes, pero nadie le podía ayudar en este decurso interior, jugando con piedras, haciendo castillitos en la arena, abandonándose a la fantasía. Tuvo solo 6 años de profunda soledad, donde obtiene todas las experiencias que constituirán la esencia de la visión junguiana, donde habla con imágenes del alma, se le aparecen criaturas, no diríamos un loco, se le aparece Salomé, se le aparece Filemón, se le aparecen seres de la antigüedad que le hablan y le indican. Y no lo negó, y entró en ese día, y de ese diálogo obtuvo lo que es su visión de la psicología. ¿Se entiende esto? Cuando Jung salió de ahí, no era el Jung que había entrado ahí. Traía consigo un saber esencial, una mirada esencial. No había persona que se acercara a él que no quedara impactado, no solo por lo que decía, sino por lo que irradiaba. En este sentido se ha hablado de esta gente como si hubieran tenido las experiencias típicas de los chamanes.
su viaje al otro mundo, por el cual retornan transformados en hombres de sabiduría, una sabiduría que no se adquiere en los libros. Pero es cierto que cada uno de estos grandes psicólogos sacó lo esencial del enfrentamiento con sus propios fantasmas, no de la huida de los propios. No, doctor, dime una pastillita que no quiero saber. No, quíteme esto. No. Cada uno de ellos reconociendo lo peligroso, no recomendándoselo a todo el mundo que lo hiciera. Jung siempre insistió que el encuentro con esto que sea asesorado, porque es jugar con la esquizofrenia. Esos contenidos, si se apoderan de la conciencia, implican la pérdida total de referencia. ¿Sí? De ahí la fuerza de esto. Y esto es lo que hay que saber. Un psicólogo, un auténtico psicólogo, no un estudiante de psicología, mantiene un logos y un diálogo con el alma. Y por lo tanto, también la practica en su propia vida. Freud se siguió analizando sus propios sueños hasta el último día de su vida. Freud dedicaba todos los días un espacio de tiempo al análisis de sus propias asociaciones. Nunca dejó de investigarse. Claro, ya era un hombre transformado, las fobias que había tenido y los estados habían desaparecido, esto es cierto. Pero siempre apuntó sus sueños y siempre los investigó. Jung siempre mantuvo un espacio para la técnica que él llamó imaginación creativa. Siempre. Es decir, que todos estos grandes psicólogos se mojan las manos, entran en ello. Y aunque sus doctrinas sean muy distintas. Por eso entenderlos es difícil. ¿Desde dónde habla Jung? Uno puede leer sus palabras, pero no comprender desde dónde están dichas. Y solo lo puede captar en uno, aquel que en uno puede estar en el nivel de profundidad desde donde él escribió. Pero si uno se mantiene al nivel superficial, todo lo que este hombre cuenta es entendido superficialmente, que es lo que ha pasado con la mayoría de los seguidores. Se entiende desde lejos. Y cuando él está hablando desde otra zona, está hablando para otra parte de aquel que escucha. Pero si en aquel que escucha no se ha producido nada, la lectura es superficial. ¿Se entiende esto? En este libro que estamos leyendo ya es el Jung transformado. Jung renace, ese va a ser el tema de su vida, morir y nacer de nuevo, no nacer como antes, nacer el que antes no vivía. Esa es la clave de su idea psicológica. O sea, Jung sale renacido a partir de 1919, que escribe entonces una obra llamada Tipos Psicológicos, que ha sido muy mal entendida, donde ya están contenidos los temas de los próximos 20 años de su investigación. Cada uno de estos hombres, de lo que vivió allí, sacó temas para el resto de su vida. El resto de su obra fue elaborar toda la temática con la que se encontraron ahí, fíjense. Tarea para el resto de la vida. Y ninguno esquivó el bulto a esa tarea, Aun cuando esa tarea los transformaba en personajes muy singulares. En personajes especiales. Este libro ya es después de Jung, llamó a esta experiencia Nequía. Esto está en la Odisea. En la Odisea, que es la novela de Ulises en busca de retornar a su casa después de la batalla de Troya. No, pero hay que saberlo. Un libro que todo el mundo debería leer. En un momento ha perdido la pista del regreso. Primero no puede, los elementos se revelan, luego cae en la maga Circe, luego cae con el gigante con un solo ojo y miles de aventuras, y finalmente ha perdido el camino a casa, y entonces el único camino es tener que descender al Hades, a la región de los muertos, a consultar con Tiresias, con el antiguo sabio adivino de la antigua Grecia, que está muerto. Y tener que ir al lugar a invocar a los muertos y dialogar con ellos, se llama la nequía, el descenso. Pues a Jung le gustó llamar a su experiencia la nequía. Él había hecho también un descenso al país de los muertos. De los muertos quiere decir de las sombras, no de lo exterior, de la profundidad. Bueno, Freud también tuvo su nequía, y Fechner también tuvo su nequía. Cada uno de ellos entró en una zona donde se entra solo. No se va acompañado ni de fiesta, a donde se entra esencialmente. Esto ya lo escribe habiendo salido de la nequía. Es todo el material que ha traído de allí, la idea de arquetipos, la idea de inconsciente colectivo, la idea de que el alma es un espacio real, no es un espacio físico.
pero es más importante que el espacio físico. La idea de que la psique está poblada, la idea de que la psique no nos pertenece, la idea de que estamos todo el tiempo viviendo psíquicamente sin saberlo, la idea de que quien abre los ojos para el alma encuentra que el alma le contiene y que toda su vida es vivida anímicamente y ya no puede olvidar eso, todo esto es su experiencia. Fue secuestrado por lo anímico. Y cuando regresó, no regresó a lo físico, regresó a vivir desde y a través de el alma. Eso es muy importante. Esos son grandes exploradores. En ya casi terminamos, no lo voy a leer todo porque igual no llegamos, quisiera contar más, pero habíamos llegado a esta idea tan rara que él decía, creo, cuando dice, lo inconsciente percibe, tiene intenciones y presentimientos, siente, piensa a semejanza de la conciencia. ¿Se acuerdan? Eso es rarísimo. ¿Cómo lo inconsciente puede pensar? Yo puedo pensar, pero yo soy un sujeto. Lo inconsciente se supone que no tiene sujeto. O hay otro sujeto que no soy yo. Esta sería la idea, ¿no? Si lo inconsciente piensa es que hay alguien que piensa, ¿no? Pensar siempre es una actividad de alguien. Pero ¿lo inconsciente es un alguien? Esta es la pregunta. Yo sí soy alguien, entonces yo puedo pensar. La idea es que lo inconsciente es algo mío. Yo soy el sujeto, supuestamente, de lo inconsciente. Pero lo que está diciendo Jung es que no. Es más, hay otro sujeto, y luego vemos que hay muchos, ante los cuales yo puedo ser objeto. O sea que siempre que estoy instalado en yo, estoy enfrentado a los otros del alma. Y mientras haga yo, los otros aparecen como otros, nunca como yo, nunca como míos. A lo sumo puedo aparecer yo como de ellos. Y esto va a llevar a frases muy famosas de Jung, ¿no? Uno dice, tengo idea, o tengo miedo, pues Jung lo va a cambiar y va a decir, no, el miedo te tiene a ti. Fíjense qué distinto. Tengo una ilusión, no, la ilusión te tiene cogido a ti. Pero uno empieza a dejar de vivirse tanto como el que hace, y a darse cuenta de que a uno está siendo hecho por otra cosa, por otro, por así decirlo. ¿Se entiende esto? O sea, son ideas absolutamente renovadoras. Y ahí estamos, dice, la conciencia quiere decir la conciencia del yo, es intensiva y concentrada, está efímeramente dirigida solo al presente, inmediato y a lo más próximo. Y naturalmente solo dispone de un material de experiencia individual que abarca unos pocos decenios. Mi conciencia solo puede saber de mi vida, y mi vida es corta al lado de la historia del universo, ¿no? Una memoria más amplia es artificial. Es decir, la memoria que yo puedo tener de los romanos y de todo esto, no es memoria de algo que yo haya vivido, sino porque lo he leído, es artificial, ha sido adquirida. ¿Se entiende? Eso es lo que dice. La memoria más amplia es artificial y se reduce principalmente al papel impreso. Hoy diríamos a los vídeos, a internet, esto te puede enseñar de un mundo más grande, pero que tú no lo has vivido, ¿no? Y vemos las películas y todo esto y nos cuenta que hubo otros tiempos, pero eso no es vivido. El yo, por lo tanto, solo tiene una vida personal. Y solo conoce cómo he vivido lo que me pasó desde que nací hasta ahora. Pero en Jung hay el supuesto de que hay en el ser humano algo que sabe mucho más que de lo personal. Y que por lo tanto supuestamente tiene experiencias que el yo no tiene. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dice, lo contrario ocurre con el inconsciente, y lo dice con signos de admiración. Mira, este no es ni concentrado ni intensivo, sino nebuloso y hasta oscuro. Es sumamente extensivo y puede yuxtaponer de la manera más paradójica los elementos más heterogéneos y, sin embargo, además de una cantidad indefinible de percepciones subliminales, dispone del enorme tesoro de los sedimentos que han ido dejando todas las vidas de todos los antepasados. O sea, lo que está diciendo Jung es que cada uno de nosotros lleva, sin saberlo, y el ego no lo sabe, es el que lo ignora, la historia entera, en principio de la humanidad, más tarde veremos que más que de la humanidad.
Y está en uno, no solo está en los libros, solo que uno está muy desconectado de ella. Sedimentos que por su mera existencia, estos serán los arquetipos famosos, los sedimentos de toda la experiencia colectiva de la humanidad. Sedimentos que por su mera existencia han contribuido a la diferenciación de las especies. Si se pudiera personificar lo inconsciente, o sea, darle una forma, como en un cómic, representarlo, para llegar a entender la idea, darle una imagen, eso es personificar. Se convertiría en un ser humano colectivo, más allá de la singularidad sexual, es decir, el inconsciente colectivo no es ni macho ni hembra, está más allá de esto. Y por lo tanto no es una persona concreta que siempre está diferenciada. Es un ser humano, pero mucho más primario que el ser humano diferenciado. Esto ya nace con la psicología profunda también. Freud ya insistió, cuando habló de la sexualidad perversa y polimorfa, que la sexualidad infantil, según Freud, es bisexual. Y solo en el desarrollo, a través de las fases de infancia, prepubertad, pubertad y adolescencia, esa sexualidad se va transformando y finalmente puede fijarse en un modo, que normalmente es la heterosexualidad. Pero que innatamente la libido no tiene diferenciación sexual, es a la vez ambisexual, digamos. Esta idea aparece también, de otra manera, en Adler. Adler habla del hermafroditismo de la vida psíquica. Que lo mismo. Por eso Freud cambió las palabras, pero dice lo que digo yo, pero no era igual, porque en Adler tenía otro sentido. Para Adler todo intento de diferenciar las cosas es una defensa y un miedo a la vida. Para Adler lo único que cuenta es la vida misma, no las teorías. Para Adler, ¿se acuerdan las ficciones? Lo importante es que la vida psíquica se mueve y aspira, y para eso necesita hipótesis, necesita ficciones. Pero una ficción, cuando se empieza a interpretar como la verdad, entonces se convierte en un dogma. Y cuando se convierte en un dogma, la vida psíquica deja de fluir para transformarse en una defensa. Es cuando el supuesto que me servía para avanzar se ha transformado en un obstáculo y sirve solo para defender la posición adquirida, no para ir más allá. Lo hago un poco fácil, simple, ¿no? Para Adler, toda la mente lógica que distingue entre blanco y negro, hombre y mujer, sano y enfermo, es un aparato defensivo. Porque lo que haya, sea lo que sea, nunca es los extremos, sino lo que está en el medio. Lo que está en el medio. Por lo tanto, para Adler lo verdadero no es ni hombre ni mujer. Hombre y mujer son maneras de diferenciar para poder ir viviendo, pero no son realidades en sí. En cambio, el neurótico es el que está clavado en una ficción de la que no se puede salir. Entonces esa ficción ya no es más una ficción, es un dogma. ¿Se entiende? Por eso para Adler lo verdadero no es ni bueno ni malo, ni arriba ni abajo, que son meras clasificaciones cuyo papel es orientarte, no retratar la realidad, porque nadie sabe qué es la realidad. La vida psíquica en sí es puro hermafroditismo, puede manifestarse a través de los polos, pero no se identifica nunca con un polo. Bonita la idea. Y en Jung aparece la idea de la androginia primordial. Este ser colectivo, este ser humano esencial que vive en todos nosotros y que no es individual, es andrógino. Es andrógino, está más allá de la diferenciación o masculino o femenino. ¿Se entiende esto? Ven cómo los tres, por distintos caminos, eluden esto de la gente que cae en los temas de hombre y mujer, suelen olvidar a la psique y quedan atrapados en fenómenos sociológicos o en prejuicios culturales. ¿Se entiende esto? Ya Adler insistió que no había una esencia de la mujer, que la mujer había sido la víctima de la protesta masculina cultural, de la identificación con lo débil, a lo cual tenía la cultura occidental en su aspiración a la fuerza. ¿Se acuerdan? Pero que cualquier mujer es como cualquier hombre,
no hay diferencias. Y que no es que la mujer sea menos inteligente, fue uno de los agentes más importantes de la reafirmación de que la diferencia entre hombre y mujer, diferencia anímica, es irreal, es una ficción de opresión. Cosa que a mí me parece obvia, pero se ve que a nadie le parece obvio. Pues a mí siempre me ha parecido una estupidez distinguir inteligencia masculina y femenina. La inteligencia no tiene sexo, la sensibilidad no tiene sexo, por supuesto que no tiene sexo. Y los idiotas son de cualquier sexo. La idiotez tampoco tiene sexo, y la belleza tampoco. Lo que tienen sexo son los individuos que se defienden en su diferencia para sentirse superior, o para colocarse como inferior y desde la inferioridad manejar, ¿no? Ya saben, esto es lo que dice Adler, no hay mucho sentido. Pues en Jung aparece la androginia, que quiere decir el ser que es simultáneamente andro, varón, y ginia, mujer. Dice así: lo inconsciente se convertiría en un ser humano colectivo, más allá de la singularidad sexual, más allá de la juventud y la vejez. O sea, ese ser humano que sería el colectivo no es ni joven ni viejo. O es joven y viejo. Contiene todas las antítesis. Un poco como Adler. Está más allá de poder ser clasificado. Todo brota de ahí, pero no puede ser encerrado en ninguna definición. Más allá del nacimiento y la muerte. Por lo tanto, el que nace y el que muere es el sujeto personal, individual. Pero lo inconsciente, el colectivo, esta entidad anímica, la psique autónoma, no nace ni muere. Y dispondría esta persona, que imaginamos, de una experiencia humana poco menos que inmortal de 1 a 2 millones de años. ¡Qué fantasía! El presente significaría para él lo mismo que un año cualquiera del siglo XX antes de Jesucristo. Tendría sueños, pero sueños seculares, y gracias a su incalculable experiencia sería un pronosticador incomparable, porque habría vivido incontables veces la vida de los individuos, de las familias, de las tribus y de los pueblos, y poseería como algo intrínseco el ritmo del nacimiento, del desarrollo y de la muerte. Qué imaginación, ¿eh? El niño perverso polimorfo de Freud es toda una imagen, pero esta, de ese ser ni hombre ni mujer, ni joven ni viejo, que ha vivido millones de años y que tiene la experiencia posible de todas las vidas, qué criatura. Por desgracia, o más bien por suerte, sueña. Al menos nos da la impresión de que este inconsciente colectivo no contiene la propia conciencia de sus contenidos, de lo que por otra parte tampoco estamos muy seguros, tampoco seguros como en el caso de los insectos, por ejemplo. También da la impresión de que este ser humano colectivo no es una persona, sino algo así, apuntar esto, como un río infinito, o tal vez un mar de imágenes y de formas que ocasionalmente acceden a nuestra conciencia a través de los sueños o de los estados mentales anormales. Qué bonito esto. O sea que a través de un estado mental anormal, incluso patológico, lo que ocurre es que emerge ante uno un contenido que pertenece al colectivo, del cual siempre está ahí pero sin ser visto. Y se abre un canal por el cual algo que no es propio, que no es individual, que no es vivido, sin embargo, es reconocido, es experimentado. Porque está como en un río donde está allí pero no es experiencia de nadie. Hasta que emerge en alguna persona que lo vive como una experiencia indudablemente impactante, ¿no? ¿Se entiende esto? Dice, sería francamente grotesco calificar este inmenso sistema experiencial de la psique inconsciente, sería grotesco calificarlo de ilusión, pues nuestro cuerpo visible y palpable es un sistema experiencial muy similar que aún lleva consigo las huellas de las más antiguas evoluciones y que sin duda es un conjunto que funciona adecuadamente,
pues de lo contrario no podríamos vivir. Aquí él acepta la tesis de Darwin, de que las especies evolucionan y que nosotros somos el resultado de una especie que ha evolucionado mucho. Nuestros antepasados, el Picanthropus erectus, por ejemplo, no tenía diferenciado los hemisferios cerebrales igual que nosotros. Y podía tener un pequeño rabo. Pero bueno, ese era nuestro antepasado. Nosotros somos lo que somos, pues somos formas más evolucionadas que han ido variando de aquel, ¿no? Pues si nuestro propio cuerpo conserva la impronta de siglos de evolución, y los hombres tenemos tetillas, o sea, no están desarrolladas, pero es la impronta de un estado original bisexual. Las mujeres tienen un pequeño pene, no está desarrollado, pero en cada cuerpo se conservan los restos de atributos que ya no se usan. El mismo apéndice que nunca se supo qué función cumplía, y por eso en el siglo XX se extraía como se cortan pelos, podría ser un resto de un órgano que en su tiempo cumplió una función, pero ahora no es necesaria. ¿Se entiende esto? Bueno, él dice, si el mismo cuerpo de cada uno de nosotros lleva los restos de toda la evolución, ¿cómo no va a llevar el alma? Es que fáciles son de convencer. Los científicos no se han convencido tan fácil. Esto se podría discutir. Nuestro cuerpo, entonces, dice, lleva las huellas de las más antiguas evoluciones y sin embargo es un conjunto que funciona adecuadamente, de lo contrario no podríamos vivir. A nadie se le ocurriría considerar un disparate la anatomía o la fisiología comparadas. De ahí que la investigación de lo inconsciente colectivo o su valoración como fuente de conocimiento tampoco pueda ser calificada de ilusión. Bueno, esto me lo voy a saltear. Dicen, como saben ustedes, la psicología de Freud, lo voy a leer porque es una de sus críticas, marcar la diferencia, ¿no? Dice, desde nuestro punto de vista exterior, que es el normal, literal, el que ve solo el exterior de las cosas, lo anímico nos aparece esencialmente como un reflejo de procesos externos. No solo motivados, sino causalmente creados por esto. Es decir, siempre pensamos esto, ¿no? Si estás triste es lógico, te acaban de dar la noticia de que te han echado del trabajo, y ¿cómo no vas a estar triste? O sea que el estado del alma proviene de una circunstancia exterior. Y que por lo tanto todo lo que nos pasa anímicamente es efecto de cosas no anímicas, ya sean sociales, físicas, químicas, políticas o económicas. Eso es lo que se cree normalmente. Alguien que crea en la realidad, en la autonomía del alma, por supuesto no va a aceptar esto. No lo va a aceptar. Va a aceptar que hay relación entre lo anímico y lo no anímico, pero nunca va a aceptar que el alma sea el efecto de cosas. Nunca. Porque entonces será reducirlo a apéndice de otra cosa. ¿Se entiende, no? Él dice, creemos eso. Así en principio nos parece que lo inconsciente solo puede ser explicado desde fuera y a partir de la conciencia. Como saben ustedes, la psicología de Freud lo ha intentado. Y es cierto, la psicología de Freud trató de explicar el inconsciente como el efecto de lo reprimido. Es como si el niño naciera sin inconsciente, pero a medida que crece y se van reprimiendo emociones, va surgiendo lo reprimido, que es lo inconsciente. Donde hubo ello, debo estar yo. El ello no es sino algo que se ha escindido del yo. ¿Me entienden, no? Es cierto esto que dice él. Pero esta iniciativa, la de Freud, solo podría tener verdadero éxito si lo inconsciente fuera efectivamente algo que surgiera de la existencia y la conciencia individual. Sería verdad si lo inconsciente fuera solo algo individual. Es cierto que mi inconsciente personal tiene que haber surgido de lo que yo en mi vida no he podido retener. Pero ¿cómo explicar lo inconsciente colectivo? Claro, hipótesis que Freud, por supuesto, nunca tuvo. Sin embargo, dice él, lo inconsciente existe siempre con anterioridad, no temporal, sino anterioridad lógica, anterioridad anímica, digamos,
puesto que es la disposición funcional heredada desde tiempos inmemoriales. O sea, para Jung lo inconsciente no se hace, sino que con lo inconsciente se nace. ¿Se entiende? Y es cierto que sobre eso, que ya se nace, va surgiendo el inconsciente personal. Pero lo inconsciente en sí es mucho más grande que el inconsciente personal, que es el saco, es la zona de los desechos de la conciencia. Sí, pero antes de los desechos de la conciencia ya había, dice él, innatamente en nosotros otro inconsciente que no es personal. Dice, la conciencia es un descendiente tardío del alma inconsciente. Por lo tanto, no es lo inconsciente lo que brota de la conciencia, como separándose, sino más bien es la conciencia la que emerge en un proceso de evolución cultural y personal sobre las capas de lo inconsciente. Sería erróneo explicar la vida de los antepasados a partir del último descendiente. Por lo tanto, sería erróneo explicar la vida del inconsciente a partir de la conciencia, que es su último descendiente, ¿no? Por eso, en mi opinión, también sería equivocado contemplar lo inconsciente como causalmente dependiente de la conciencia. Lo contrario es, en cambio, lo correcto. Explicar la conciencia por lo inconsciente. Este es el punto de vista de la antigua psicología, la antigua psicología es la psicología popular de los pueblos primitivos que ha existido desde siempre y que explicaban las cosas, como vimos la clase pasada, a través de espíritus, de almas independientes de cuerpos, etcétera, etcétera. Este es el punto de vista de la antigua psicología, la cual, sabedora del enorme tesoro de las experiencias oscuras que yace oculto bajo el umbral de la conciencia efímera e individual, así que lo que es efímero es la conciencia del yo, pero en cambio el inconsciente colectivo no es efímero. Lo que es transitorio, pasajero y arbitrario es el yo, pero lo inconsciente es objetivo, independiente de todo arbitrio y permanente. Fíjense qué cambio en la visión de Jung, ¿no? Dice, conciencia efímera e individual. La antigua psicología contempló siempre al alma individual como dependiente de un sistema espiritual quiere decir anímico, universal, que es lo que él va a retomar, ¿no? Eso es el anima mundi, que en Jung se llamará inconsciente colectivo. No solo planteó la hipótesis, sino que consideró evidente y fuera de toda duda que este sistema, la psicología antigua, la de los pueblos primitivos, es un ser con voluntad y con conciencia. Incluso una persona, y a este ser lo llamó Dios, a quien consideraba la encarnación de toda realidad como el ser más real de todo, la primera causa, a partir únicamente de la cual se podía explicar el alma. Esta hipótesis tiene una justificación psicológica, ya que en comparación con el hombre, llamar divino a un ser poco menos que inmortal y con una experiencia casi eterna no puede considerarse injustificado. Lo que he dicho anteriormente describe la problemática de una psicología que no se remita a lo físico como base de explicación, sino una psicología que se remita a un sistema espiritual cuyo primera causa, primum movens, dice, ¿no? Primer motor, no es la materia y sus cualidades o un estado energético, sino Dios. Aquí se puede estar tentado de llamar a la energía o al elan vital, al impulso de la vida misma, Dios, y de meter, por lo tanto, en el mismo saco el espíritu y la naturaleza. Mientras tal experimento se limite a las nebulosas alturas de la filosofía especulativa, no hay ningún peligro. Pero si quisiéramos operar en la inferior esfera de la experiencia científica, pronto nos enredaríamos en las más atroces ambigüedades. Pues aquí de lo que se trata es de dar explicaciones prácticas. En esto, como Adler, ¿no? Finalmente él intenta dar explicaciones que ayuden a entender cómo funcionamos. No trata de aprender una esencia teórica,
sino de elaborar hipótesis cuya única justificación es que nos expliquen cómo operamos y funcionan en la práctica, ¿no? En el campo de batalla de la psicoterapia práctica necesitamos resultados que capaciten para vivir y no podemos formular teorías que nada le importan al paciente o que incluso pudieran perjudicarlo. Aquí lo que importa saber, y a menudo con grave riesgo para la vida, es si se han de explicar las cosas a partir de la naturaleza o a partir del espíritu. Es decir, a partir de lo material o a partir de lo inmaterial, vamos a decir así. Volvemos al gran tema. Piense que la mayoría en nuestra época todavía sigue explicando todo lo psíquico a partir de lo material. Es decir, que vivimos en una cultura colectiva. El espíritu de nuestra época es un espíritu anti-anímico. Incluso nosotros lo somos, aún sin darnos cuenta. Cuando tenemos un problema decimos, no lo pienses, somos antianímicos. Cuando nos tiene, no tenemos. Voy a hablar como de un dolor y decimos, piensa en otra cosa, somos antianímicos. Cuando estamos en cualquier proceso y decidimos hacer lo que queremos y no atender a lo que viene, somos antianímicos. Cuando nos explicamos nuestras angustias por lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi mamá, somos antianímicos. Cuando tratamos de justificar cualquier experiencia interior por una circunstancia social, política, económica, somos antianímicos. O sea que realmente, y lo hacemos permanentemente. La grandeza de Jung es que fue el hombre más consciente, no en su teoría, sino en su propia vida. Lo cuenta la gente que lo conoció. Si algo impactaba en Jung, era la conciencia viviente de la realidad de lo anímico, que era real, que era impostergable, que era primario, que todo lo demás era derivado, pero el alma no. Y el don de llevarlo todo al alma, en lugar de usarlo todo para distraer del alma, mostrar que todo lo que te preocupa surge del alma, es anímico. Y tú te crees que está afuera y no le ves en donde realmente habita, que es en la imaginación. Porque el alma y la imaginación para Jung es lo mismo. Imágenes interiores. Cuando dices, me preocupa el futuro, no te preocupa el futuro, te preocupa la imagen que en ti habita del futuro. El futuro no lo conoce nadie. Pero no darte cuenta de que es una imagen y creer que estás hablando de algo afuera es pasar de largo por el alma. Es estar atrapado en el alma y no saberlo. Decir, estoy mal porque mi marido me maltrata, es una forma de pasar del alma, porque ¿es tu marido que te maltrata o te maltrata el entendimiento que tienes de las circunstancias? Estoy mal porque mi mujer me mete los cuernos. ¿Estás mal porque tu mujer te mete los cuernos? ¿O estás mal por tu manera de afrontar la relación y lo que ves en tu mujer? ¿Cuál es la mujer que te inquieta? ¿La que está afuera o la que vive en ti? Esto bastaría con pedirle a una persona, a ver, háblame de tu mujer, para que empiece a salir que lo que llama su mujer no es su mujer, es su experiencia de su mujer. Por lo tanto, no sabe nada de su mujer, pero sí sabe de lo que pesa en su interior. ¿Lo entienden? Cuando uno empieza, claro, se desarrolla esto, cuando uno empieza a tener sensibilidad para el alma, como la tenía Jung, la ves en todas partes. No ves otra cosa. ¿Se entiende? Les cuento una anécdota, a ti te va a dar risa porque como conoces al personaje. Ayer tuve una lectura que salió muy bien, ¿no? Un chico joven, que además me lo manda su pareja en principio. A su pareja le leí en noviembre, joven también. Y me acuerdo bien que en su pareja los problemas que había eran de pareja. Sí, me acuerdo. Es lo único que me acuerdo. Y con este chico tenía problemas porque él no se comprometía. Y lo que era evidente es que ella era muy exigente y muy agobiante, y que yo le decía, pero dale espacio, que pum, porque si no vas a perder. Pues llega el chico, ya había hecho su tema, y los tránsitos y todo, y los tránsitos marcaban que no había relación. Pero yo no lo sé, eso es lo que marcan los tránsitos. Pongamos que su novia se llama Pepi, no importa cómo se llame. Pues entra el chico que sabe que yo conozco a Pepi, que viene de parte de Pepi, que me trae además las cartas que yo le hice a Pepi por si hacen falta comparar. Pero en cuanto se sienta, lo primero que me dice es que claro, mi historia con Clara,
es Clara. Clara es la mujer con la que me casé, que estuve viviendo años y de la que me separé cuando conocí a Pepe. Y a los 3 minutos, hablando de otro tema, porque Clara siempre decía. Y a los 5 minutos, hablando de otro tema, es que con Clara, y claro, todo el tiempo no estaba Pepe, estaba Clara. Entonces, no hace falta ser astrólogo. Pero hace falta oír, porque muchos otros no habrían oído. No lo hubieran filtrado, creerían que hablaba de algo exterior. No hablaba de algo exterior. Hablaba del peso que Clara, no la mujer exterior, sino la que vive en él, sigue teniendo. ¿Se entiende esto? Y que fue lo que evidentemente había que ir ahí, porque uno oye, es el alma de la persona la que va contando a dónde está el tema. Y el tema era evidentemente Clara. No Clara, una chica, sino la película con Clara. Y la película con Clara no es un hecho exterior, es una historia del alma. Lo vivido, lo imaginado, lo que se siente aún, lo que conmueve, todo eso está en el alma, no está afuera. ¿Se entiende? Probable que a Clara ni la conozca y a Pepe tampoco las conoce, pero sí conoce lo que a él le pasa. Pero él cree que lo que a él le pasa está afuera, como yo y como tú y como cualquiera. No, lo que nos pasa siempre está en el alma, si no, no nos pasa. Si no afecta anímicamente, no existe. ¿Se entiende esto? Esto es Jung puro y duro. Para mí es la grandeza de Jung. Bueno, sigo. ¿A dónde estamos? En esto, la psicología, ¿no? Entonces dice, no olvidemos que para el punto de vista naturalista, el naturalismo es que lo real es lo que existe naturalmente, naturalmente es decir, exteriormente. Es lo que nos cuenta la biología, la física, la zoología, eso es la naturaleza. Ese es el punto de vista que hoy diríamos literalista o materialista, las cosas son hechos externos, ¿no? Esa es la verdadera realidad. Para el punto de vista naturalista, todo lo que es espíritu quiere decir inmaterial, aparece como ilusión. Y que a la inversa, el espíritu, o sea, los espiritualistas, a menudo han de negar y superar algo que es un hecho físico evidente para poder existir. Si solo conozco valores naturales, mediante mi hipótesis física, desvalorizaré, perturbaré, o incluso destruiré la evolución anímica de mi paciente. Por lo tanto, si yo a mi paciente como terapeuta le digo, claro, tu problema es Clara, porque ella es así, ella te ha hecho, estoy destruyendo la realidad anímica, que es lo único que me importa del paciente, de la persona. No importa Clara, importa lo que a ti te pasa con Clara. Pero cuando uno cree que lo que a uno le pasa no es más que el reflejo de lo que pasa afuera, empieza a hablar de hechos externos y da consejos. Haz esto, haz aquello, como si se tratara de lidiar con circunstancias externas. ¿Pero qué está pasando con uno? ¿Se entiende? ¿De qué sirve a una persona que te habla pestes de su marido decirle déjalo, si no puede? De lo que habla pestes, puestos en una imagen externa, de una situación que vive en ella. Y podrá dejar al marido, pero no va a dejar lo que realmente vive en ella. Y no va a dejar al marido, evidentemente. Porque lo importante no es el marido, lo importante es la atadura que hay con el marido. Y cualquier buen psicólogo va a quitar todas las capas de lo exterior y revelar que lo que importa, lo que pesa, la fuente del problema, la fuente de la angustia y el camino, siempre está en el alma. ¿Se entiende? Por eso nadie resuelve sus problemas con sus padres, que todos tenemos, porque pertenece a la naturaleza humana, con los padres de ella afuera. Lo que resuelve es que todas las expectativas, anhelos y deseos en ti puestos en ellos y no reconocidos, en ti han cambiado. Y un buen día ellos son los mismos y tú te llevas maravillosamente con los que antes te llevabas a palo. Ellos no cambiaron nada, pero algo cambió en ti. Querer cambiarlo ahí afuera no cambia nada. ¿Se entiende? Lo que pesa está en uno. ¿Sí? Por eso el gozo de la histérica, como dicen los freudianos, ¿no? La persona histérica padece un síntoma, pero hay un gozo en el síntoma. No se puede quitar el síntoma, porque lo necesita. Entonces, si tú le dices, deja a la persona que te hace sufrir, ¿qué pasa con su gozo? No puede dejarle, porque necesita el sufrimiento.
los consejos de buena fe, los consejos superficiales, niegan a la psique. Sí. Recuerdo años atrás, que yo era muchos años atrás, una chica hablaba pestes de la madre, que la madre le explotaba a la madre, y entonces le digo, deja de vivir con tu madre y vete, ya eres mayorcita, vete a Madrid. Claro, y se acabó, eso es lo que creía yo. Y se lo comenté a un amigo lacaniano, y me dice, ¿y qué hace con el goce? Yo, con el goce, sí, necesita todos estos problemas para vivir. Y se vaya, sí, ella se puede ir. Y toda la dinámica, ¿qué hace con ello? No está fuera. ¿Se entiende? Dice, si por lo tanto soy naturalista, mediante esta hipótesis de que todo está fuera, desvalorizaré, perturbaré o incluso destruiré la evolución anímica de mi paciente. Pero si me atengo únicamente a pautas espirituales, ignoraré y violaré a la persona natural en su razón de ser física. No pocos suicidios cometidos durante tratamientos psicoterapéuticos son atribuibles a tales desaciertos. Que la energía sea Dios o Dios sea la energía es algo que me preocupa muy poco. Pues no lo puedo saber de ningún modo, pero lo que sí debo saber es cómo han de ser explicadas las cosas psicológicamente. ¿Se entiende? O sea, que sea en sí no importa, lo importante es cómo es en el alma. Dicho de otra manera, no importa que la persona te hable de su pareja, de su padre, como sea el padre, no importa, lo importante es que vive la persona. Nunca salirte, nunca saltar a la supuesta realidad no anímica, porque no hay. Más bien al revés, todo lo que está contado como no anímico, desliteralizarlo, desnaturalizarlo. ¿Qué es lo que le dije yo al chico de ayer? Evidentemente la que importa en tu vida es Clara. Sí, efectivamente. Pero sí, importa porque está viva en ti. Con eso quedó muy claro que la Clara que importa es la que vive en él. Está viva en ti. Se presenta momento a momento. Cuando le digo eso no me refiero a que una chica llamada Clara se presenta, porque no la conozco. Pero la que está presente en este momento está en ti. Dice, bueno, el psicólogo moderno ya no parte de una u otra postura, el psicólogo moderno es él, sino de un punto intermedio, de un peligroso, no solo, sino también. Es decir, no se puede descuidar las circunstancias, pero no se puede hablar de solo las circunstancias ni lo que las circunstancias representan en el alma. No puedes hablar de lo anímico independiente de lo que está viviendo la persona, porque está ahí donde se completa. Por tanto, las circunstancias son importantes, pero no solo las circunstancias, sino también lo anímico. No solo lo anímico, sino también las circunstancias. Y esto es una característica de Jung, que nunca es o, sino y. Y cuando va a hablar de lo anímico va a decir el alma y el cuerpo y el alma. Él nunca va a caer en decir todo está en el alma, ni nunca va a caer en decir todo está en el cuerpo. Él va a decir en el cuerpo y en el alma, y además hay una interrelación. ¿Se entiende? O sea, no solo adentro, no solo afuera, adentro y afuera. No solo arriba o solo abajo, arriba y abajo. No solo yo o solo no yo. Yo y no yo. No solo yo o solo tú. Yo y tú. La característica de Jung es unir los opuestos, no excluirlos. Buscar ese punto donde todo está contenido. Sí. A través de lo anímico también se podría descubrir lo que hay en el cuerpo. Es que para Jung, y a través del cuerpo descubrir lo que hay en el alma, sí, es lo mismo. Lo importante es mirar el cuerpo como alma y mirar el alma en el cuerpo. Es decir, tratar de evitar el o. ¿Sí? Entonces dice, el psicólogo no parte ya de una u otra postura, sino de un punto intermedio, de un peligroso, no solo, sino también, lo que constituye una de las más tentadoras ocasiones para un oportunismo absolutamente ambiguo. Este es el gran peligro de la coincidencia de los opuestos, idea muy antigua
que él retoma, y es que los opuestos coinciden, y que el mucho y el poco parecen opuestos, pero son expresiones opuestas de lo mismo. Y el amor y el odio, de esto ya había hablado Freud. Freud habló de ambivalencia afectiva. Freud habló de que se puede amar y odiar a la vez. Es más, es lo común, solo que uno se manifiesta en lo consciente y el otro extremo en lo inconsciente. Y eso es lo que explica por qué tantas veces las historias de amor acaban en historias de odio. Es decir, no importa que sea amor u odio, lo que se expresa a través de los polos es el vínculo. Y si no le puedo amar, le odio. Pero es una manera de seguir vinculado. ¿Se entiende? Mientras que la mente exterior, como diría Adler, la mente defensiva, dice, no, si es amor no es odio, si es odio no es amor. Y va transformando la vida en cajones que me den seguridad. No es seguridad, la vida es lo que se mueve por el medio. Esto Jung lo aprendió muy bien. Dice, la liberación intelectual del opuesto. Bueno, tengo que saltar. Es desde todo punto imposible que el psicólogo moderno siga aferrado al punto de vista físico una vez que ha comprendido la justificación del punto de vista anímico. Pero tampoco podrá adoptar del todo este último, pues los motivos de la relativa validez del punto de vista físico no deben ser desatendidos. ¿Qué postura, pues, adoptar? Para resolver este problema me hago la siguiente reflexión. El conflicto, esta es una constante en Jung, entre naturaleza y espíritu, o instinto y cultura, o entre vida e intelecto, o entre eros y logos, siempre es el mismo, ¿no? Exterior, físico, eso sería naturaleza, y anímico, eso sería espíritu o inmaterial, ¿no? Dice, me hago la siguiente reflexión, el conflicto entre naturaleza y espíritu es imagen de la paradójica esencia anímica. Por lo tanto, la esencia de lo anímico es paradójico. ¿Qué quiere decir? Es contradictoria. El alma no es ni así ni asá, sino que el alma contiene todas las paradojas. Es así y asá. Es grande y es pequeña. Es alta y es baja. Ama y odia. Va y vuelve. Más o menos. Dice, esta, la esencia anímica, tiene un aspecto físico y uno espiritual. Lo que parece una contradicción, porque en última instancia no entendemos la esencia de lo anímico. Cada vez que el entendimiento humano hace una declaración sobre algo que en el fondo no comprende y no puede comprender, si es honesto, tiene que incurrir en una contradicción. Tiene que separar, y aquí va como Adler, ¿no? Cada vez que el espíritu humano se acerca a un misterio que no puede comprender, tiene que separar algo en sus opuestos para poder entenderlo de alguna medida. El conflicto, esto te responde a ti, entre el aspecto físico y el espiritual, que quiere decir anímico, demuestra solo que lo psíquico es, en última instancia, algo incomprensible. No hay duda de que y esto es importante apuntar esta frase, es Jung, no hay duda de que lo psíquico es nuestra única experiencia inmediata. Por lo tanto, no experimentas nada tan cerca, tan primariamente como lo anímico. Esta es la tesis de Jung, fuertísima. Es decir, yo no vivo un hecho, nunca estoy en contacto con el hecho, sino que el hecho, que yo creo que es un hecho, lo vivo a través de un estado de ánimo. Lo primero, no primero, sino lo que realmente conmueve, a través de lo que llegan las cosas, es del alma. Por lo tanto, no hay nada que no llegue a ti anímicamente, aunque tú no te des cuenta. Por lo tanto, hasta hablar de hechos es hablar de la manera de vivir los hechos, más que de los hechos. Tú crees que hablas de hechos, dice yo. Y puede que te refieras a algo externo, pero siempre a través de la vivencia. Y la vivencia es lo primero, lo más cercano, lo más íntimo. Hasta tu cuerpo es vivido primero anímicamente. Si yo no vivo mi nariz, vivo mi impresión de mi nariz. Y no me doy cuenta. No vivo mis ojos, vivo lo que siento, imagino, temo, deseo o añoro en los ojos. Y a través de eso veo mis ojos. Ya saben, ¿no? La persona con un complejo por nariz larga no es la nariz, pero es su experiencia de la nariz.
y le atormenta, y entra a un sitio y entre ella, y pienso que es una chica, pero es un chico, entre ella y el mundo está esa nariz, para ella. Posiblemente los demás ni ven la nariz, pero esa persona ve el mundo separado de ella por una nariz. Esa nariz, que es la que le preocupa, no está en el cuerpo. Es lo que llamaríamos el complejo. Y el complejo es una historia anímica, ¿se entiende esto? Por lo tanto, diría Jung, y más tarde Hillman, vivimos el cuerpo a través del alma. Hillman va a ser maravilloso y va a decir, el cuerpo no es más que una ciudadela de metáforas del alma. Qué bonito. Por lo tanto, nunca vives el pie, vives todas las impresiones que en ti se dan asociadas al pie. Lo puedes ver como algo fálico, como algo misterioso, como algo despreciable. Y solo a través de esa experiencia conectas con el pie. Por lo tanto, ¿con qué pie conectas? Con el del alma. Por eso siempre decimos, me llega al corazón, pero ¿a qué corazón llega? Lo siento en el estómago, pero ¿en qué estómago lo siento? ¿Cómo el cuerpo se va transformando en el depósito de las metáforas del alma, que es a través de lo cual se vive? Sí. Bueno, sí, digo que es muy persuasivo. ¿Lo entienden? Esta es la clave esencial revolucionaria de Jung, aparte de muchas teorías, ¿no? El ser primordial es ser anímico. En un ensayo anterior, que es más importante que este, en realidad es el más importante, pero claro, es largo y es más difícil, por eso no lo leí, que se llama Consideraciones teóricas acerca de la esencia de lo psíquico, y es lo más importante que ha escrito Jung dedicado a la naturaleza del alma, llega a decir cosas como, por supuesto la psicología no es ni biología ni anatomía, no, incluso en uno anterior, página, creo que era, 327, sí. Llega a decir esto que es característico de Jung. Sí, 327 de este volumen, en otros tiene otra numeración. El volumen octavo de la obra completa. Es uno de los más importantes. Llega a decir, en un artículo llamado Espíritu y Vida. ¿Ven? Como siempre esta dualidad, físico y psíquico. Espíritu psíquico, vida biológica, ¿no? Instinto. El instinto es biológico. Impulso, el impulso psíquico. ¿Qué relación hay? Ya en Freud estaban mezclados, ¿no? Freud decía que toda la vida psíquica es instintiva, en cierto sentido está ligado a los instintos de reproducción, al cuerpo, a lo biológico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre psique? Ese es el gran tema, ¿no? Bueno, él llega a decir, esta es una frase fuertísima, todo lo que sabemos del mundo y lo que llegamos a conocer directamente, a experimentarlo, son contenidos de la conciencia que han manado de fuentes oscuras y lejanas al yo, no lejanas en el espacio. No quiero poner en tela de juicio ni la relativa validez del punto realista. El punto realista dice que lo real son las cosas. Esto en la filosofía tradicional se decía ese, el ser, la existencia, in re, en la cosa misma. O sea, por ejemplo, lo real es la mesa. Y el concepto de mesa no es más que una abstracción que trata de reproducir lo verdaderamente real, que es la mesa. El ser está en la cosa. Eso es el realismo. Hay otra posición que se llama idealismo, que dice que no, que lo real está en el concepto y que la cosa no es más que una mera manifestación imperfecta y pasajero de lo esencial, que es lo que está contenido en la idea. ¿Se entiende? Y entonces estos decían, no, ese es in intellectu. Y son las dos posiciones más o menos que marcan la evolución de Occidente, o los realistas o los idealistas. Pero Jung es genial. Fíjense lo que va a decir. No quiero poner en tela de juicio ni la relativa validez del punto de vista realista del esse in re en la cosa, ni la del punto de vista idealista del esse in intellectu. Solo que me gustaría simplemente conciliar estos opuestos extremos mediante un esse in anima.
es decir, mediante el punto de vista psicológico. Vivimos directamente solo en el mundo de las imágenes. Y todo lo demás nos llega mediado por una imagen en el alma. Luego, el ser más real, en el sentido de que no es que no sea real lo exterior, ni lo intelectual, pero lo real que afecta es el ser en el alma. Al chico de ayer, la clara que importa no es la clara in re, la cosa que anda por ahí que se llama clara, ni la idea abstracta de clara que se capta, sino la que vive en él, ser en el alma. ¿Lo entienden? Esto es propio de Jung, propio, es la esencia, la verdadera realidad psicológica y de lo que el psicólogo ha de ocuparse. El psicólogo no ha de ocuparse, por lo tanto, de las cosas, ni de los conceptos abstractos de las cosas. El psicólogo ha de ocuparse de la existencia en el alma. Jung va a hablar mucho de Dios, porque para él uno de los impulsos fundamentales del alma, de toda alma, no solo es el impulso al amor. En el alma existe un anhelo al amor, o el impulso agresivo, o la voluntad de poder de la que habló Adler. Y uno incluso hasta aquí no dice o, sino dice y. Cuando él ve la psicología de Freud, que explica la vida psíquica como una manifestación inconsciente de deseo erótico, eros es lo predominante para Freud. Y para Freud, detrás de toda explicación lo que hay es la búsqueda del placer no confesado, de amor, de gratificación, aunque el que busca el poder, en realidad para Freud lo busca solo para gratificarse a través del poder. El poder siempre es un medio. Para él lo esencial, aunque no se lo reconozca, es eros, ¿no? Luego viene Adler y dice, no, lo esencial es la imposición y el tener poder, y el que busca el eros lo busca solo como un modo de dominar o controlar al otro. ¿Se entiende, no? Dos posiciones. Pues lo que va a decir Jung es, los dos tienen razón. Los dos. Porque hay dos tipos de seres humanos. Está un tipo de ser humano que ya se nace con una disposición extravertida, su atención capta mucho más las cosas que los procesos internos, y ese es movido por un principio erótico. Pero hay seres que nacen introvertidos, que sin quererlo notan más la realidad de lo interior y del sujeto que de lo que hay fuera. Y en ese lo que predomina es la voluntad de poder. O sea que el introvertido naturalmente vive sin saberlo, tratando de controlarlo todo para no depender del mundo, y por lo tanto es una lucha de poder, mientras que el extrovertido vive tratando de lograrlo, disfrutarlo todo, fundirse todo, y en cierta manera huyendo de su realidad interior. Cada uno tiene sus límites, pero los dos valen. Y por lo tanto, según el paciente, una terapia freudiana hasta cierto punto va bien y una adleriana va mal, y según el paciente, una adleriana va bien y una freudiana va mal. Y gracias a esto crea su teoría de los tipos psicológicos, que concilia las oposiciones. Maravilloso. Y luego lo completa más, porque decir, en el extravertido, en el que su conciencia es extravertida, su inconsciente es introvertido. Y en el introvertido, que su conciencia mira hacia adentro, su inconsciente depende de fuera. O sea que no solo hay dos tipos, sino que cada uno de nosotros contiene las dos tendencias. Una desarrollada hacia el exterior y otra hacia el interior. No, esto es típico de eso. Y Freud decía, las razones del conflicto que aparece en un momento dado es porque en ese momento dado ha habido una situación que toca una herida antigua. La explicación hay que ir a buscarla atrás, revivir el pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? Para Freud la explicación es ante todo causal. ¿Cuál es la causa de este síntoma? Entendida la causa, hecha consciente de saberse el síntoma, la causa está atrás, en el pasado, normalmente incluso en la infancia. Para Adler no. Para Adler la vida psíquica no tiene causas, tiene propósitos. Y la verdadera historia no es de dónde viene este síntoma, sino qué consigue una persona a través de un síntoma. Es decir, ¿a dónde va? Pues, ¿qué va a decir Jung? Las dos cosas. Es decir,
Es característico de la vida psíquica, como dijo Adler, que todo lo que aparece en el alma siempre aspira a un objetivo y todo proceso psíquico tiende a una meta, y si no comprendemos la meta, perdemos de vista hacia dónde se dirige. Siempre busca algo la psique. En la psique nada es porque sí, no porque haya una causa, sino porque se busca, no el yo, el alma, busca un propósito. Por lo tanto tiene razón Adler, pero también el proceso psíquico arranca de situaciones, y en este sentido tiene razón Freud. Los dos son complementarios, porque en el fondo las causas son causas porque simbolizaban ya el propósito que está al final. Y el propósito, por ser el propósito que es, ha seleccionado la causa que necesitaba. Esto y esto. En ese sentido, Jung es como el del camino del medio, ¿no? Toda su psicología va a ser el camino del medio. Ni la luz, ni la oscuridad, ni solo luz, ni solo oscuridad, sino el camino donde se une la luz con la oscuridad. Un camino, por lo tanto, que abarque los opuestos, no que los excluya. Ahora, esta afirmación es clave. Vivimos directamente solo en el mundo de las imágenes. Por lo tanto, el mundo de las personas, el mundo de las cosas y de los objetos, claro que lo vivimos, pero indirectamente. Mediados por la vivencia anímica que tenemos de ello. O sea, mi relación con Anita no es solo mi relación con Anita, sino a través de la imagen que en mí habita de Anita. Y claro, si la imagen que en mí habita de Anita, que yo no la puedo elegir, está claro, es que Anita es una seductora, pues por muy buena que sea Anita, todo lo que yo vea será filtrado a través de esa imagen. Y así me aparezca con la máxima bondad a decirme, yo no soy seductora, yo veré a la seductora que viera a llevarme el huerto mostrándose y no sé, no habrá forma de que lo exterior cambie la imagen del alma. Lo único es volver consciente al alma. ¿Se entiende? Esta es la base de toda psicología que no se reduzca a hecho exterior. Luego dice, tomarse en serio este punto de vista puede acarrear consecuencias muy particulares, ya que entonces no se puede admitir la validez de los hechos anímicos ni desde la teoría del entendimiento ni desde la experiencia de las ciencias naturales. Solo se puede hablar de los hechos del alma a partir del ser en el alma, no de el ser en las cosas ni el ser en los conceptos, en el alma. ¿Se dan cuenta el tercer punto de Jung? Tanto que podemos hablar de que hay hechos externos, que hay ideas abstractas, pero que hay la zona media que los vincula, que es la imagen en el alma. La imagen en el alma es lo que posibilita que reconozca tal hecho como expresión de una idea y reconozca que tal idea se puede aplicar a tales hechos. Lo que vincula lo abstracto y lo concreto es esta zona media, que es más sutil que lo densamente concreto, más sutil, pero más concreto que lo puramente abstracto. Esta zona media es la que Corbin va a llamar el mundo imaginario, y que por eso va a tomar Hillman diciendo la realidad del alma no se mueve ni en el mundo de hechos externos ni de ideas abstractas, sino en el mundo imaginario, que es el mundo a través del cual vemos todo lo demás, pero a él nunca lo vemos directamente. O como diría yo, lo más directo que vivimos es el alma, pero nunca la reconocemos, porque vivimos todo lo demás a través del alma, pero el alma en sí no la reconocemos. Creemos que es todo lo demás, sin darnos cuenta de que todo lo demás llega a través del alma. ¿Se entiende esto? Bueno, vivirlo en serio, y no solo en una charla, lleva a consecuencias, evidentemente, porque entonces dejas de cabrearte con tu mujer y empiezas a cabrearte con qué diablos hay en mí que me mantiene vinculado padeciendo lo que padezco. O dejas de cabrearte con el jefe y con el trabajo y empiezas a enfrentar qué diablos hay en ti que te tiene pegado a ese trabajo, ¿no? Entonces, yo recuerdo una vez un amigo que estaba muy mal, una historia de amor que acabó muy mal y cayó en una depresión, y le recomendé que fuera a ver una muy buena psicóloga junguiana que ya está retirada, una mujer mayor.
que persona era reacia a todo lo que fuera psicoterapia. De hecho no creía y le tenía un poco de miedo, pero cayó tan mal, que en un momento se puso a llorar y no ves que estoy muy mal. Y yo ahí le dije, ¿y qué estás haciendo? Esperar que se te pase solo. ¿Qué haces? ¿Dedicarte a llorar y angustiarte y esperar que se vaya? Y dice, ¿qué puedo hacer? Digo, llama a este número. Aproveché porque vi, aquí meto el gol. Y estaba tan mal que lo cogí y llamó. Y empezó con la terapia. Que le fue bastante bien, ¿eh? Como esta mujer me conocía, que además era consultante mía, él a veces decía, es que Enrique a veces me dice que me he vuelto esclavo de Pepa, pongamos que era Pepa la mujer, que estoy viviendo como un esclavo de Pepa. Entonces ella decía, dile a Enrique que estás sirviendo al ánima, que es la verdad, de quien es esclavo es del alma, que le obliga a humillarse, a comer mierda y a depender de Pepa. Pero no Pepa, es el alma la que le somete a tales humillaciones. Por lo tanto, a quien está sirviendo sin saberlo es al alma. La terapia consistía en eso, en hacer reconocible la dimensión anímica. Y todo el pegoteo con la circunstancia desaparecía para enfrentarlo con un problema, indudablemente, que ya no era ella, era el problema de él con ella, que en el fondo era el problema de él con el alma. ¿Se entiende? Y claro, esta persona salió de esa depresión y esto, pero salió bastante transformado, porque no solo eso ya no está, sino sus relaciones con las mujeres ulteriores ha cambiado. Ha cambiado, ya no vive en ellas la demanda de que den una talla infinita que hace que a los 5 días le estés viendo todos los defectos del mundo, claro. Si tú en cada persona, sin darte cuenta, esperas que sea la divina diosa, inevitablemente te condenas al 5.º día a estar fatal porque estás viendo que no lo es. Y la estás acusando de que no es quien. Pero el darte cuenta de que todo eso no tiene que ver con el otro, claro que sin el otro no hubiera aparecido, es empezar el trabajo del ser en el alma. Leo un poquito más. Es mi alma, dice, rica en imágenes. Cuando dice mi alma, es el alma de cualquiera, ¿eh? Es mi alma rica en imágenes la que proporciona al mundo sonido y color. Y lo que llamo la experiencia más real de todos, incluso en su forma más simple, sigue siendo un complicadísimo edificio de imágenes psíquicas. Psíquicas, no imágenes visuales, ¿eh? No confundan imágenes con fotos. Es presentimientos, anhelos, movimientos anímicos. No es visual la imagen, ¿eh? O no necesariamente. Hay imágenes auditivas, hay imágenes como presentimientos que no tienen ni forma, pero que suscitan. Estos son imágenes del alma, ¿eh? No imágenes de la tele. Cuidado, que no es lo mismo. No se imagina el alma como una tele donde pasan imágenes bidimensionales. No, pero que la gente es tan literal que se creen que hay una imagen, como una foto. No es eso, ¿eh? Dice, el alma sigue siendo un complicado. No, dice, hasta la experiencia más real, que creo más real de todo, en su forma más simple, sigue siendo un complicadísimo edificio de imágenes psíquicas. Así, pues, en cierto modo, otra vez, no hay nada que sea de experiencia inmediata, salvo lo propiamente anímico. Todo lo demás es mediato, todo lo demás es a través de. Solo el alma no es a través de nada, es directo. ¿Lo entienden? El alma es directo, todo lo demás que parece directo ya viene filtrado. Viene filtrado anímicamente. Por eso no podemos conocer mucho del mundo, porque mucho de lo que llamamos mundo no es sino literalización, solidificación, proyección de imágenes del alma. Dice, todo está interpretado, traducido, filtrado, alegorizado, disfigurado e incluso falsificado. Todo, salvo la experiencia misma. Hasta tal punto estamos envueltos, esto también es muy Jung. Antes de Jung, el alma es algo que está dentro mío. A partir de Jung, yo estoy dentro del alma. Por lo tanto, el alma no cabe en mí, sino que me rodea, me contiene,
esto es muy importante. Dice, hasta tal punto estamos envueltos en una nube de imágenes infinitamente cambiantes que se podría exclamar, como un gran escéptico famoso, nada es del todo verdadero, ni siquiera esto es del todo verdadero. Tan espesa y engañosa es la niebla que nos rodea que hemos tenido que inventar ciencias exactas para poder siquiera vislumbrar la llamada naturaleza, entre comillas, real. Y es cierto, cuando decimos que lo real son los átomos, que no los hemos visto en tu puta vida, quiere decir que estamos tan poco seguros de que esto es real que lo tenemos que explicar y al final para llegar a adivinar qué es verdaderamente real. Estamos en una niebla. Lo que diría Adler es, estamos en lo inconocible, necesitamos ficciones. Todas nuestras afirmaciones no son, por lo tanto, reflejos de la realidad, sino ficciones para vivir en medio del misterio. Interesante. A una inteligencia común, sin embargo, este mundo no le parece nada nebuloso, pero dejemos que se sumerja en el alma de un primitivo y que observe su imagen del mundo con la conciencia de un hombre civilizado y se formará una idea de la gran penumbra en la que también nosotros nos encontramos. Y es cierto, y así como nosotros vemos a los seres de las otras culturas como raros o como medios locos o como distintos y equivocados, porque nosotros tenemos la verdad, si nosotros pudiéramos vernos con los ojos del otro, los raros seremos nosotros, ¿no? ¿Sí? Todos estamos envueltos por la niebla de imágenes que creemos que son hechos, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Me da tiempo de terminar el artículo que empecé? Sí, porque me salté del que estaba leyendo a este, ¿no? Ya casi terminamos. Ay, voy saltando de uno a otro. Me queda muy poquitito para terminar el que empezamos y que vale la pena, ¿eh? Aquí está, ¿no? Es inánima, 327, aquí está. Nos falta poquito. Dice, volvemos al tema de la coincidencia opositoria. Dice, para resolver el problema me hago la siguiente reflexión, ¿no? El conflicto entre naturaleza y espíritu es la imagen de la paradójica esencia del alma. El conflicto entre el aspecto físico y el anímico demuestra solo que lo psíquico, en última instancia, es algo incomprensible. No hay duda de que es nuestra única experiencia inmediata. Todo lo que se experimenta, todo lo que experimentamos es psíquico. Incluso, mira esto, Francina, que te va a gustar, incluso el dolor físico es una reproducción psíquica experimentada por nosotros. Es decir, el dolor físico es dolor anímico, sentido a través del cuerpo, pero al que le duele es al alma. Todas las sensaciones que nos impone a la fuerza un mundo de cosas inescrutables, es decir, que la realidad exterior es un misterio. Solo tenemos interpretaciones, ficciones, teorías, no sabemos. Incluso todas las sensaciones que nos imponen a la fuerza un mundo de cosas inescrutables, que ocupan un espacio, son imágenes psíquicas, que únicamente constituyen nuestra experiencia inmediata, pues sólo ellas son el objeto inmediato de nuestra conciencia. Es más, nuestra psique modifica y falsifica hasta tal punto eso que llamamos realidad, que necesitamos recursos artificiales para averiguar qué sean las cosas que están fuera de nosotros. Para saber, por ejemplo, que un tono es la vibración del aire de una frecuencia determinada. Yo oigo un sonido, pero para averiguar qué es realmente un sonido necesito una teoría elaborada que me hable de frecuencias de onda, ¿sí? No nos podemos fiar, lo que llega a nosotros no sabemos lo que es, hay que elaborarlo, pero lo que experimentamos, lo experimentamos. Esa es la realidad para el alma, no lo que sea en sí la cosa, sino lo que es en el alma. Dice, en el fondo estamos tan envueltos en imágenes psíquicas que nos resulta imposible acceder a la esencia de las cosas que estén fuera de nosotros.
todo lo que podemos saber consta de, esto es una imagen, materia psíquica. Y está claro que la materia psíquica no es materia física, es más sutil que la materia física, pero es más denso que el puro concepto, ¿no? La psique es el ser más real de todos, porque es lo único inmediato. A esta realidad es a la que puede remitirse y debe remitirse el psicólogo, es decir, y lo subraya, la realidad psíquica. Me voy a saltear, ¿no? Si traslado el concepto de realidad a la psique, que es donde verdaderamente tiene que estar, cesa el conflicto entre naturaleza y espíritu, como bases de explicación. ¿Por qué? Porque a partir de ahora decir que algo viene de afuera o viene de ideas, dice él, con estos se convierten en meras denominaciones de origen para los contenidos psíquicos. O sea, decir que lo que me provoca miedo viene de fuera, no es decir que lo que me provoca miedo está afuera. Lo que me provoca miedo está a mí, si bien puede originarse en un hecho externo. Por lo tanto, el tema no está en el hecho externo, es decir, sí, la denominación de origen es exterior, pero a donde habita es en el alma. Decir, me preocupa un problema, me preocupa mi salud, y vivo inquietado porque siento que tengo un tumor. Para la mayoría de la gente, si me hago un examen y tengo un tumor, entonces es válido que esté preocupado. Pero si me hago todo tipo de exámenes y no dan que tengo un tumor, no tendría que preocuparme, como si la preocupación fuera la reproducción de lo que hay fuera. No, la preocupación existe en mí. Puede venir de lo que hay fuera, etiqueta de origen externo, puede venir de la fantasía, no importa de dónde viene, lo importante es que está presente. ¿Comprenden? Esto ojalá lo pudieran comprender hasta el punto de poder afinarlo y vivirlo, porque cambia la percepción de las cosas. Ya no le puedes decir a una persona es solo una idea, porque vive en ella, es real, es psíquicamente real. No importa que esa idea sea lógicamente verdadera o no, habita en la persona. Hay el caso famoso de que Adler fundó el Instituto Jung en Zurich, que fue con sus discípulos, y luego empezaron a enseñar, y tuvo una gran discípula, Aniela Jaffe, varias buenas discípulas, y una vez vino corriendo, él era como un dios, ¿no? Y era como el chamán, el gurú ya mayor. Doctor Jung, que hay una persona que está esquizofrénico y que se cree que ha estado en la luna. Y la respuesta de Jung fue muy severa, y es, ha estado en la luna. No hay manera de acercarse a esta persona quitándole validez a su experiencia era de estar en la luna. En el alma ha estado en la luna. Que haya estado afuera o haya estado adentro no importa, pero la experiencia viviente de esa persona es estar en la luna. Y esta persona aprendió mucho, porque Jung tomaba así las cosas. Si una persona tenía una visión, ¿qué importa si la visión corresponde o no a lo de afuera? La visión como tal es real anímicamente. Real no quiere decir reflejo de nada. Existe como un ser con vida propia en el alma. No en las cosas, pero sí en el alma. Y para Jung es más importante lo que existe en el alma que lo que existe en las cosas. Si algo existe en las cosas, pero no habita en el alma de alguien, para ese alguien no existe, no lo nota. No hay forma de que llegue, no entra en la vida de uno. Por lo tanto, solo es, como dijo él, para nosotros real algo, incluso real afuera, sí, primariamente existe en el alma. ¿Lo comprenden a esto? Ya, me queda poquito. Ay, voy a tener que saltear. El hecho de que la experiencia inmediata solo es psíquica, volvemos a darle esta frase, que por tanto la realidad inmediata solo puede ser psíquica, explica por qué para el hombre primitivo los espíritus y el efecto mágico son tan reales como los acontecimientos físicos. El primitivo no ha separado la experiencia originaria en sus opuestos, como hace el hombre de occidental,
separa dentro y fuera. Como Adler diría, no se defiende etiquetando. Para Jung, el hombre primitivo todavía no usa estas separaciones. Para él lo que experimenta es real, no importa fuera, dentro, no distingue entre fuera y dentro. Solo distingue lo único que importa, que es real anímicamente. ¿Se entiende esto? Luego las posesiones existen. Uno puede estar poseído por una idea. Pero es solo una idea real anímicamente. ¿Entienden? Es real, tiene peso, provoca cosas, no se maneja voluntad, tiene realidad autónoma. Las ideas fijas, las obsesiones, para él no son aire, son realidades del alma. ¿Qué importa? Si tú tienes la obsesión, si te tiene a ti la obsesión de que tu mujer te mete los cuernos, más allá del hecho de que te meta los cuernos o no, esa obsesión ya te devora. El problema no es, por lo tanto, si te mete o no los cuernos, el problema es la obsesión. Y la obsesión para Jung es real, no verdadera, pero sí real. Si la verdad externa no es prueba de realidad. Para Jung solo es prueba de realidad psicológica la existencia general. ¿No entienden a esto, no? Pues pruébenlo ustedes. Darse cuenta de que si no es anímico, pues no pesa, y que lo que les preocupa, les inquieta, les alegra también, les da vida, existe anímicamente, y si no, no existe. Jung habló mucho de Dios, pero claro, del Dios que hablaba Jung no es de un ser que ande por ahí, sino lo que él dijo, la imagen de Dios presente en el alma. Él siempre dijo, los que quieren objetarme de que hablo de teología se han equivocado. Yo cuando digo la necesidad del ser humano de una relación con Dios, no me refiero a que exista en algún espacio exterior o lógicamente Dios, solo que hay en el hombre, en el alma, una imagen poderosa con la cual el hombre debe relacionarse. Ahora, que haya un correlato exterior o no, yo, dice, como psicólogo, no sé nada. Yo solo sé que en el alma hay una imagen de Dios. Y hay una imagen del diablo. Y hay una imagen de muchas cosas. Y hay una imagen de un unicornio. ¿Qué importa si los unicornios existen o no? El psicólogo no es un biólogo. Para un biólogo los unicornios no existen. Está claro, biológicamente no hay unicornios. Pero anímicamente sí. Y aparecen en sueños, en cuadros, en fantasías, en retratos y en obsesiones. Es real anímicamente. ¿Se entiende esto? Dice, bueno, oye, la idea de la realidad psíquica puede calificarse como el logro más importante, logro que por lo visto no se ha fijado, porque esto lo escribió en 1930 y en el 2008 el alma se está reduciendo a cerebro. Es el logro más importante de la psicología moderna si fuera reconocida como tal. Que esta idea se abra paso con carácter general me parece que es cuestión de tiempo. Aquí se equivocó. Aquí le falló su intuición. Pero es necesario que se abra paso, pues únicamente esta fórmula permite apreciar en su singularidad las diversas manifestaciones anímicas. Sin esta idea, es inevitable que una u otra mitad de lo psíquico, es decir, la puramente psíquica o la relacionada con el hecho, se vea violentada por las explicaciones. Como médico, desde luego no me afectan directamente las cuestiones que muevan al mundo, ya que me dedico a los enfermos. Si hasta ahora en la medicina existía el prejuicio de que había que tratar y curar la enfermedad en sí, recientemente se han alzado voces que consideran que esta concepción es un error y no defienden el tratamiento de la enfermedad, sino del enfermo. Y en esto Jung también fue fundamental. La enfermedad es parte de un proceso que abarca y compromete a la totalidad de la persona. ¿Se entiende esto? No es como eso, una neurona que hay que cambiar. Está incluido en la totalidad de la estrategia de la vida, como diría Adler, ¿no? Esta misma exigencia nos impone en el tratamiento, nos impone en el tratamiento de los padecimientos del alma. Cada vez apartamos más la mirada de la enfermedad visible y la dirigimos al hombre en su conjunto, pues hemos comprendido que las dolencias anímicas no son fenómenos localizados, o sea, en un espacio especial y estrictamente limitados, sino
síntomas de una determinada actitud de la persona en su conjunto. Porque yo te decía, de reprimir lo que genera el signo implica una transformación total de la actitud ante la vida. Y no es que sigo con la misma actitud pero sin el problema. No puede ser. Si el problema como tal ha desaparecido, tu actitud y por lo tanto tu propia experiencia de ti ha sido transfigurada. ¿Comprenden? Esto mucha gente no lo entiende. Creen que un síntoma es como un grano, un pelo, me lo corto. Yo sigo sin el mismo pero con el pelo corto. No hay trozo de alma que pueda desaparecer. Cambia de localización, pasa de lo inconsciente a lo consciente y por lo tanto la conciencia es transfigurada por esto que ahora integra y que antes no. Se va de la conciencia a lo inconsciente, la persona ya no es la que era antes. ¿Comprenden, no? Dice, en su actitud general ante la vida, el hecho de que una persona se cure o no tiene que deberse a que en su actitud general ante la vida debe haber cometido o no algún error de principio que está siempre más allá de la sintomatología de la neurosis. O sea que la neurosis con sus síntomas proviene de una forma de colocarse ante la vida. Y no se puede comprender el síntoma sin ver la actitud entera de la persona ante la vida. ¿Se entiende, no? ¿Qué es esto lo que la neurociencia no toma en cuenta, no? ¿Estás deprimido? No importa por qué, a qué se debe, cómo vives la vida. No, lo que importa es que falta serotonina era. No sé, te equivocabas los otros días, me decías dopamina, serotonina. ¿Qué es lo que hace que las terminales nerviosas circulen bien? Entonces, ¿estás triste? Inyectemos serotonina. No, el tema es de qué habla la tristeza. No la tristeza en sí, que es un síntoma, sino qué quiere contar la tristeza. Voy a terminar recordando algo, no lo voy a leer todo. Otra de las grandezas de Jung, y novedad de Jung, es su convencimiento en la realidad del alma es tal que para Jung todo fenómeno anímico es lo real. Y por lo tanto no se trata de reducirlo, explicarlo, cambiarlo. No se trata que tenga un significado oculto, tal que si descubre el significado el fenómeno psíquico desaparece, sino que el fenómeno psíquico es tal como es, porque es la mejor expresión posible de lo que quiere contar. Por lo tanto, no se trata de decir, esto es así porque en el fondo remite aquí, remite allí, remite allí, y ya no atiendo a esto, sino que se trata de esto es lo que es, esto es lo que debe ser salvado, nunca reducido, y toda la vida de la persona ha de girar de tal manera que pueda contener a esto. ¿Se entiende? Esta actitud se llama fenomenológica. Ninguno de aquí la practica y el mundo que vivimos tampoco la practica. Es dejar ser a lo que es. Por lo tanto, no se trata de que yo quite al síntoma, lo voy a explicar muy simple. El síntoma ha venido a quitarme a mí. Luego, no se trata de que yo siga siendo sin el síntoma, sino es el síntoma el que cuenta. Por lo tanto, ¿al servicio de quién está la terapia? Al servicio del alma. Y si el alma expresa un síntoma, ese síntoma es lo que importa, no tú. Servir al alma, por lo tanto, no es servir al yo, es servir al alma. ¿Con quién establece relación el psicólogo? No con el ego, sino a través del ego, con lo que se está presentando desde el alma. ¿Se entiende esto? Esto sí que es revolucionaria. Por eso hay que preguntarse muchas veces, ¿qué es curar? Mucha gente curar es quitar el problema. No, el problema viene a curarte a ti. De tal manera que lo que ahora es vivido como problema es lo no problemático. Lo problemático es lo que en ti no puede aceptar lo que se presenta. ¿Comprenden el cambio de punto? Cuando se presenta un sueño, por ejemplo, para Freud un sueño es una cosa tapada que esconde un significado distinto, porque para Freud la censura ha desfigurado el verdadero contenido. Luego, tomo el sueño como un punto de partida para llegar a otro lado. Para Jung, el sueño cuenta exactamente lo que es.
Por lo tanto, no se trata de transformar el sueño para que me diga algo, sino entender todo lo que vivo de tal manera que esté reflejado en el sueño tal como es. Toda manifestación del alma es perfecta tal como es. No se trata de descomponerla en partes, sino de dejar que su perfección nos meta en el proceso al que nos quiere llevar. No decir, apareció tal imagen debe ser mi padre, ya no me ocupo de mi imagen, ahora pienso en mi padre, sino al revés, es la imagen lo que cuenta. Una persona dice, soñé con una mujer, debe ser mi madre, deja de atender a la imagen, ¿no? Pero no era una mujer cualquiera. ¿Cómo era esa mujer? ¿Cómo vestía? ¿Qué hacía? No perder nunca su singularidad. Lo que quiere en cambio el ego es desvestir la imagen y transformarla en una idea que yo pueda manejar. Lo que quiere Jung, lo que hace Jung es, al contrario, salvar la imagen de toda interpretación que la destruya. ¿Se entiende? Acoger la cosa tal como viene y atender a la singularidad de lo que se manifiesta. Eso se dice fácil, pero es dificilísimo de hacer. Porque inmediatamente está uno tratando de decir, esto quiere decir otra cosa. Y mirar para otro lado, no atender al alma. Es lo que la mayoría de la gente quiere. Cuéntame qué quiere decir este sueño si ya no tengo que mirar más al sueño. Pero el sueño quiere decir lo que el sueño es, hay que mirar al sueño. Nunca transformarlo en otra cosa, sino dejar que él mismo lleve a su terreno todas las otras cosas. ¿No comprenden esto? Síntomas. No se trata de eliminar el síntoma, sino de acoger al síntoma amplificándolo, como diría yo. Amplificándolo es enriqueciéndolo, vinculándolo lo más posible con, no deshaciéndolo en referencias externas, sino ampliándolo. Tienes un sueño, ese sueño, ¿qué contenidos míticos tiene? Para enriquecer al sueño, no para olvidarte del sueño y entrar en el mito. ¿Se entiende? Es lo mismo, es el mismo proceso. El mismo proceso de que la realidad del alma no debe reducirse nunca a nada que no sea imagen del alma. Esto es novedoso. Esto no se hace, la gente no lo hace. La gente continuamente quiere hechos o conceptos para no atender al alma. ¿Qué quiere decir tal sueño? Tal sueño quiere decir que Pepito vendrá mañana. Ya no pienso más en el sueño, pienso en Pepito, pienso en mañana. Has tirado por la borda lo único que importa, la imagen del alma. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir que soñé con un gigante? Quiere decir que tu jefe lo ves como un gigante, entonces ya no piensas más en el gigante del sueño, es mi jefe. Una vez que lo has volcado fuera, tú crees que lo has entendido y lo has perdido. No se trata de que tú entiendas el sueño, sino de que el sueño te enseñe a ti. Es una posición distinta entonces. No es que yo voy a transformar eso en algo que encaje en lo que yo entiendo, sino que eso me va a llevar de viaje y me va a abrir a lo que yo no entiendo ahora. ¿Sí? Colorín colorado, hasta aquí hemos llegado. Espero haber hecho una buena defensa de Jung.